El pasado jueves por fin dio inicio el Mundial y como era esperado, los asistentes fueron objeto de una visibilidad mediática de manera inmediata, como si de una pasarela se tratara el ingreso a este tipo de eventos, muy costosos por supuesto. Influencers, políticos y empresarios fueron parte de los primeros sitios ocupados en el otrora Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México. Xóchitl Gálvez, Alessandra Rojo de la Vega, Salma Hayek, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís el Buki, Eugenio Derbez, entre muchas otras, fueron las figuras que asistieron a este evento cuyo alcance se hizo presente en redes sociales tanto para bien como para mal. Una figura que definitivamente destaca tanto por la expectativa que se tenía de su presencia como por los resultados de esta fue el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien entre gritos y vituperios recibió un nuevo apodo que quedará para la posteridad, ya que a este empresario derechista y libertario alguien le llamó la perrita de Trump, diluyéndose así los llamados en las redes sociales a reivindicar al empresario durante el partido entre México y Sudáfrica que tuvo lugar el pasado jueves. Esto en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien terminó cediendo su boleto a una niña veracruzana y decidió mejor ver el partido entre pobladores de la Gustavo Amadero y simpatizantes, en conjunto con la jefa de gobierno Clara Brugada, ahí en la alcaldía Gustavo Amadero, en un deportivo con acceso al público. La presidenta finalmente justifica su ausencia al partido, que suele ser una tradición entre los mandatarios en los países en donde tienen lugar los distintos mundiales, a que observaría el partido y festejaría rodeada finalmente por el pueblo, mientras algunos de sus opositores inundaban las redes sociales en las que auguraban un abucheo para la presidenta y una horda de respaldo al que sí asistiría Ricardo Salinas Pliego. Al final sí hubo algunos gritos aislados de crítica Morena, fuera Morena, igual que los momentos de respaldo aislado a Salinas Pliego y el uso del pañuelo blanco. Esta campaña que se traía incluyendo a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, a Alessandra Rojo de la Vega, los cuales pues fueron videograbados y compartidos masivamente en las redes sociales, mucho más masivos que la misma presencia de los que protestaban en el partido. Pero lo que sí quedó ahí en el imaginario colectivo fue el apodo impuesto por este ciudadano común, quien le grita a Salinas Pliego un insulto que le humilla al hacer mofa de esta subordinación evidente que el empresario mexicano tiene a la agenda antimexicana de la derecha global, hoy representada principalmente por el presidente estadounidense Donald Trump y por decisión propia por él mismo. Este paralelismo, quizás involuntario, del ciudadano, que nos hace pensar a Salinas Pliego como alguien cercano a este empresario, tanto en términos ideológicos como de simpatía, quienes también comparten la inversión en medios masivos de comunicación, pues en algún momento deciden incursionar a la política, lo cual me hace preguntarme, ¿qué pasa cuando los empresarios nos gobiernan? Ante este patrón evidente en los últimos años de empresarios que ya no les basta esta intermediación que hace el Estado por ellos, lo cual termina de ser insuficientes para alguien que quiere cada vez más. Este querer cada vez más pues implica que ellos tienen ya la pretensión de actuar como una especie de reyes en su propio país o en el mundo, en el caso del mismo Donald Trump. Por eso, esta consigna que encabeza las protestas en contra del gobierno de Donald Trump, No Kings, no es gratuita. Al fin y al cabo, él tiene una intención de comportarse más allá de las leyes, más allá de las instituciones, más allá de la democracia. Quieren estar ahí este tipo de actores para anular el juego de la libre competencia para ellos. Quieren usar las instituciones a su favor, quieren hacer tráfico de influencias y beneficiarse legal y fiscalmente. ¿Qué pasa finalmente cuando los empresarios nos gobiernan? Pues Donald Trump nos puede dar ya luz sobre lo que pasa.
Y es que a finales del primer periodo de Donald Trump como presidente, allá por 2021, su fortuna se había incrementado ya en 2.400 millones de dólares. Además, en este primer año de su segundo mandato, Trump y su familia ya han incrementado su fortuna por al menos 1.400 millones de dólares. Estas ganancias vienen no de su éxito como empresarios, de su astucia, de su innovación, sino a partir del privilegio con el que cuentan para influir en contratos del gobierno, en obras públicas, energéticos o transportes. Así, pues Donald Trump se ha beneficiado también de la influencia que tiene políticamente. En el caso, por ejemplo, de los beneficios fiscales, él termina ganando juicios ya como presidente frente a Hacienda, quien le termina devolviendo hasta 500 millones de dólares de impuestos que había pagado. Es así como se observa, pues, la arbitrariedad con la que opera Donald Trump desde el poder. Esta cifra que he dicho no incluye los negocios opacos tanto propios como de sus amigos y familiares. En el caso, por ejemplo, de sus hijos, estos han cerrado a diestra y siniestra tratos inmobiliarios alrededor de todo el mundo, mientras su yerno, por ejemplo, negocia la paz en Medio Oriente. Es el nepotismo llevado al extremo. Entre los negocios, entre los proyectos inmobiliarios que tendrían los hijos de Trump se encuentra un hotel en Omán, una torre de oficinas en la India, un campo de golf en Emiratos Árabes Unidos. En total se habla de al menos 22 proyectos inmobiliarios que se encuentran en pie, de los cuales Trump recibiría al menos 35 millones de dólares por el uso de su marca como empresa inmobiliaria. En ocasiones anteriores en esta misma cápsula hemos abordado de cómo detrás de estos proyectos inmobiliarios exclusivísimos que desarrolla Donald Trump y su familia a lo largo y ancho del planeta, que incluye, por supuesto, el intento de generar un resort exclusivísimo en la tierra donde ha sido desplazada la población palestina. Pues hemos platicado ya de cómo detrás de este tipo de proyectos se encuentra más bien una visión distópica, ¿no? Dentro de una visión de libre empresa que dentro de la libertad se incluye, por supuesto, la corrupción, el tráfico de influencias, la presión política, los tratos desleales, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos planteado así cómo, en realidad, el modelo de negocio de Donald Trump y su compañía se basan en generar la escasez de manera sistemática para vender una especie de sueños libertarios en búnkers aislados de un mundo que se prevé cada vez más caótico y violento, ¿no? Esta violencia y caos se debe, por supuesto, al avance de la propia explotación de recursos, de la propia explotación del ser humano por el ser humano. De hecho, recientemente, en una conferencia de prensa, Donald Trump habría respondido a un reportero que le preguntó sobre la inflación, que él estaba feliz con la inflación como el resultado de la guerra en Medio Oriente, y que de hecho, en cuanto acabe la guerra, que será pronto, según Donald Trump, todo va a bajar nuevamente. Aquí vemos una especie de cinismo, de sadismo, pues describe a esta inflación como parte de un plan aparentemente muy complejo y dijo que recientemente las tropas norteamericanas ya habían extraído de hecho barriles de manera clandestina, ya que Irán no tiene radar, ¿no? Dijo que los iraníes no sabían hasta el momento en el cual lo dice Donald Trump, y ahora que ya va a acabar la guerra, por fin puede decirlo ante el público, ¿no? Que queda demostrado, pues, como lo que le importa en realidad a Donald Trump no es la seguridad nacional, sino que él quede bien, y no como un presidente, sino como un empresario que quiere seguir vendiendo su modelo libertario al resto del mundo. También, pues, al final se observa el cinismo con el cual Donald Trump aborda estos temas, en el cual se evidencia cómo es usada la estructura gubernamental y el complejo industrial militar, es decir, el ejército norteamericano, para mover la economía en el mundo, ¿no? Para extorsionar, para llevar a cabo actividades militares clandestinas, violando cualquier sistema de legalidad local, internacional o global, algo que nos dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su carta que analizamos la semana pasada, ¿no?
Finalmente, también hay que hablar de la opacidad que hay en algunos contratos que terminan siendo bastante arbitrarios, ¿no? Y en recaudaciones que se podrían considerar extraordinarias, ¿no? Es el caso de la incautación de petróleo a Venezuela luego del secuestro y la extracción ilegal del presidente Nicolás Maduro, así como de algunos acuerdos privados que tendría el gobierno federal con Nvidia e Intel, que ascienden a decenas de miles de millones de dólares dados al gobierno federal, para los cuales no hay claros controles. De hecho, básicamente, la estrategia de contratos de Donald Trump ha estado basada en evitar los controles del Congreso y en ocupar mecanismos extraordinarios o difíciles de regular para obtener recaudaciones. Por otro lado, las recaudaciones de tipo tradicional a los grandes empresarios pues se han reducido en su mayoría. Por ejemplo, se ha reducido la plantilla de recaudación a través del ISR en al menos 25%. Y es que Salinas Pliego no es muy diferente, él está dispuesto a ocupar la maquinaria estatal en su favor, a beneficiarse finalmente como empresario y no a beneficiar al Estado mexicano o a la misma población. De hecho, como empresario, él ha recurrido a la violencia, al uso de la fuerza, ¿no? Hay que recordar el chiquihuitazo, para eso que fue la toma que ocurrió el 27 de diciembre, por parte de un grupo armado, de un comando armado enviado por Ricardo Salinas Pliego al Chiquihuite, un cerro en donde se encontraba la emisora de Canal 40 de CNI, ¿no? Durante el asalto, los agresores terminan sometiendo y amordazando a parte de la planta de trabajadores de la emisora para poder tomar el control. Imagínense si esto, como una gente que no ha tenido un puesto, un cargo político, si esto es capaz de hacer Salinas Pliego, si considera que puede ser impune hasta este nivel, aún sin tener un cargo público, imagínense lo que puede hacer con el mando del ejército. Imagínense qué puede hacer como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de decisiones va a hacer cuando nombre a los funcionarios que ocupen los cargos más importantes en seguridad? ¿Qué tipo de decisiones va a tomar cuando apoye a los distintos candidatos en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales? ¿Qué tipo de personas van a acompañar a Ricardo Salinas Pliego como parte de su gobierno hipotético? En México, sin embargo, Ricardo Salinas Pliego no es el único empresario que empieza a fracasar y que decide involucrarse en la política. A pesar de que hay muchos políticos que eventualmente se vuelven empresarios, al revés, es raro que pase. Pero en el caso mexicano existe también, por ejemplo, Vicente Fox. De hecho, a finales de la década de los años 90, los negocios familiares de la familia Fox habían descendido bastante considerablemente en términos de ganancias. Sin embargo, para cuando ya había avanzado bastante el mandato de Vicente Fox, por ahí de 2005, la familia había logrado diversificar sus inversiones, extendiéndose a distintos rubros como la agricultura. Además, pues fue claro el incremento exponencial de sus propiedades, incluyendo el rancho que tiene en la comunidad de San Cristóbal, en el municipio de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, comunidad de la que básicamente son los dueños. Durante el mandato de este empresario y exgerente regional de la Coca-Cola, Vicente Fox, también la fortuna de su esposa Marta Sagún y su familia se incrementó exponencialmente. De hecho, hubo antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador una investigación por parte de la PGR y ahora Fiscalía General de la República a Marta Sagún, la entonces primera dama, que habría recibido en sus cuentas bancarias al menos 5 transferencias cuyo destino nunca quedó claro, facilitadas por el gobierno federal. La investigación periodística de Raúl Olmos y Valery Durán
que se titula Fox, Negocios a la sombra del poder, documentó irregularidades que ascienden al menos a 27 millones de pesos, de los cuales el 90% habría sido transferido a las cuentas de Marta Sagún y el 10% restantes a las de Fox. Pero no solo en México o en América existen estos ejemplos de empresarios que, como parte de una corriente neoliberal, buscan acceder a un puesto público. En Italia existe el ejemplo de Silvio Berlusconi, un empresario también de medios de comunicación que en algún momento pensó que era buena idea convertirse en el primer ministro italiano, quien llegó a ser juzgado por 17 actos ilegales que van desde aceptar sobornos hasta corrupción y tener contacto sexual con una menor de edad. De estos cargos que menciono, fue condenado en al menos abuso sexual a menores, corrupción, sobornos a funcionarios de Hacienda y como primer ministro fue condenado por fraude fiscal por al menos $600,000 que dirigió al abogado británico David Mills, por lo cual también fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante los siguientes 5 años. Pero no hay que ser ingenuos. Esta necesidad de actuar como reyes de estos empresarios, de este actuar arbitrario, de este actuar unipersonal, es reflejo de algo mucho más profundo y que quizás es mucho más peligroso que la simple ambición. Es una persona cuyo valor, desde su punto de vista de empresario, se basa en su papel en el mercado y si éste comienza a flaquear, él termina siendo un fracasado. Un fracasado en un medio donde tradicionalmente se sentía exitoso, el mercado. Es un ego muy grande que ha sido herido. El problema es que sus gobiernos terminan por integrar una especie de aporafobia institucional, es decir, odio a los pobres, que yo considero ya patológica y autodestructiva, ya que están dispuestos y predispuestos a vengarse de ese pueblo en el que observan ellos la responsabilidad de su fracaso, porque ya no me compran, porque no me consumen, porque no me protegen, porque votan por el populismo, porque votan por la intervención estatal, por el incremento de impuestos. Esta narrativa libertaria es en realidad un discurso de victimización velada, algo a lo que ellos, según, desprecian. Finalmente, esta victimización se ve naturalmente cuando ellos mismos se victimizan, cuando no resisten y salen a cámara a decir, a llorar, por ejemplo, con el caso de Ricardo Salinas Pliego cuando salió con Pati Chapoy llorando, o en el caso de Donald Trump cuando todo el tiempo se ofende y se observa a sí mismo como una víctima de la prensa woke o de la prensa pagada por los demócratas. Además, desde esta aporofobia también terminan por desmantelar casi cualquier sistema de protección social. La salud pública, la defensa de los derechos humanos, la protección social, los sistemas de cuidados, todos esos sistemas que protegen a los ciudadanos se observan finalmente como un hinchamiento innecesario y dañino del Estado, aunque en el fondo la ayuda al desfavorecido la observan como una afrenta desde un resentimiento que ellos tienen al pobre, al que imaginan vago, flojo, sucio, inculto, y lo tratan en consecuencia. En conclusión, considero que es necesario que sepultemos estos mitos que han acompañado la llegada de empresarios al poder, mitos neoliberales y libertarios, de que un empresario va a saber lo que requiere un Estado porque lo ve como una empresa. Por el contrario, el empresario en el gobierno pensará como un empresario, sí, pero no para ser eficiente al Estado. Si piensa como empresario, pero el poder no lo hace dueño de un interés público. Actúa como empresario para beneficiar a su capital, a sus propias empresas, no al Estado. No buscará la eficiencia pública, sino buscará el dinero fácil. Otro de los mitos que se repite mucho es que el empresario no va a querer más dinero de las ancas públicas porque él ya tiene suficiente. Por supuesto, como si siempre fueran reconocidos los grandes empresarios, los mega empresarios, por estar satisfechos con los millones que ya tienen.
más cuando ellos perciben que están perdiendo ante su incapacidad real de ser competitivos en un mercado libre de empresa. Son los perdedores de los ganadores del capitalismo. Finalmente, aunque ellos nos consideren a los pobres como vagos, flojos, sucios o incultos, hay que recordarles que los tontos siempre serán ellos, ya que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar. Mi nombre es Pedro Iniesta y espero que estén teniendo un excelente sábado. Hasta la próxima.